Buenas noches. En esta oportunidad voy a desarrollar como un tema de telecapacitación el tema de bronquiectasis. Mi nombre es Claudia Meléndez Dávila, soy médico residente de segundo año de neumología con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En la agenda a tratar será la introducción, el objetivo de la presentación, definición, fisiopatología, diagnóstico, clasificación, tratamiento y conclusiones con respecto a las bronquiectasias. Como introducción tenemos que las bronquiectasias es la tercera enfermedad inflamatoria crónica seguido del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las bronquiectasias van a ser de diagnóstico tanto en jóvenes como en adultos mayores y va a tener variabilidad geográfica en todo el mundo. Tenemos estadística que en el 2018, por ejemplo, en los Estados Unidos se dio de 701 casos por 100.000 habitantes. Las bronquiectasias son complicaciones de otras enfermedades pulmonares como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como también puede estar asociada a otras patologías sistémicas. Las exacerbaciones de las bronquiectasias, que conoceremos más adelante a qué se definen estas, son objetivos claves para la terapia, ya que estas se asocian con inflamación sistémica y de las vías respiratorias que, si no se da un adecuado manejo o un reconocimiento de estos, va a generar un daño pulmonar progresivo. Entonces, el objetivo de nuestra presentación va a ser que los médicos o personal de salud de múltiples disciplinas tengan la capacidad de reconocer y diagnosticar esta afectación pulmonar. ¿A qué se define bronquiectasis? Bronquiectasia se define a la dilatación anormal e irreversible de los bronquios que pueden estar causadas por múltiples etiologías. Estas van a ser visibles en las imágenes pulmonares y va a ser por un síndrome clínico de tos y producción de esputo. En este diagrama podemos ver un bronquio normal y con bronquiectasia, dilatado, con hipersecreción de moco, como vemos acá. La etiología de las bronquiectasias va a ser diversas y también puede haber enfermedades que van a estar asociadas a estas. La etiología con mayor porcentaje, mayor frecuencia, van a ser las postinfecciosas y en nuestro medio la tuberculosis. Las etiologías de las bronquiectasias pueden ser por bacterias, por Mycobacterium no tuberculosos o los atípicos, como el Mycobacterium avium, y hongos, que puede estar incluido la aspergilosis broncopulmonar alérgica por el Aspergillus fumigato. Asociadas a enfermedades pulmonares crónicas como el asma, el EPOC, a inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias, asociadas a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide o la enfermedad de Sjögren, alteraciones del sistema mucociliar como la discinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, posobstructivas, puede ser por causa intrínseca o extrínseca. Intrínseca por cuerpos extraños que puedan producir una estenosis cicatricial o extrínseca por adenopatías o tumores. Puede haber también sido por alteraciones bronquiales congénitas, como los síndromes acá descritos, post-trasplantes, como lo son en los post-trasplantes de médula ósea, en el caso que algunos pacientes presentan bronquiolitis obliterante, neumonitis postinflamatoria por ejemplo, por radioterapia o inhalación de tóxicos, o en el caso de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que esta aspiración de contenido gástrico va a generar una inflamación constante de las vías respiratorias que va a desencadenar en la bronquiectasis. Otras con menor porcentaje, estas amiloidosis o enfermedad de las uñas amarillas. La fisiopatología de la bronquiectasis o cómo se explica el desarrollo de las bronquiectasis. Esta se va a explicar mediante el círculo vicioso de Kohl, una tétrada de eventos, en donde el aclaramiento mucociliar se va a ver comprometido por una agresión inicial
sobre la vía aérea, permitiendo el contacto prolongado de las bacterias con el epitelio, lo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria crónica, con liberación de proteasas que van a producir daño en el epitelio, así perpetuando un círculo vicioso patogénico que va a progresar a un daño estructural pulmonar. Entonces, va a darse por esos 4 mecanismos: disfunción epitelial y ciliar de las vías respiratorias, que va a darse por la hipersecreción de moco, infecciones crónicas, la inflamación, que todo esto va a desencadenar un daño pulmonar estructural. ¿Cuál es un factor importante aquí? El exceso de las tasas de neutrófilos. Estos van a hacer que se debilite la integridad de la pared epitelial, que va a producir la dilatación, la hipersecreción de moco y la interacción de neutrófilos bacterias, al interrumpir la ozonización de las bacterias. ¿Cómo se clasifican las bronquiectasias? Las bronquiectasias se van a clasificar de acuerdo a la morfología en la tomografía de tórax, como tubulares, varicosas y quísticas, y de acuerdo a su origen en bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística y fibrosis quística, y también bronquiectasias focales o multifocales. En esta imagen podemos tener una imagen de tomografía axial de tórax, donde en la imagen A vemos bronquiectasias cilíndricas, la que muestro con el puntero, y en la imagen B tenemos las de tipo quísticas, que son como racimos de uvas. En este caso, donde está el asterisco, tenemos por ejemplo unas con nivel hidroaéreo que nos indica una probable sobreinfección. Y acá tenemos las bronquiectasias de tipo varicosas en un contexto de un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, ya que tenemos acá patrón intersticial. Y esas son bronquiectasias varicosas que pertenecen a bronquiectasias varicosas de tracción. Las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias va a ser el síntoma característico de esto va a ser una tos crónica, que va a ser productiva, una expectoración crónica o una expectoración intermitente. Usualmente, si está exacerbado, va a ser mucopurulenta, o también si está sin exacerbación, va a ser mucoide. Va a haber disnea, expectoración hemotoica, puede haber dolor torácico pleurítico, astenia, y recordando que las bronquiectasias están asociadas a diferentes patologías, puede haber también otros síntomas o signos, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuadros respiratorios de vías aéreas, como sinusitis, estaría asociado a una discinesia ciliar primaria. En el caso de una enfermedad avanzada, podemos tener caquexia o signos de insuficiencia respiratoria. En la exploración física, que hallaríamos lo que es las acropaquias o dedos en anillos de tambor. Y, por ejemplo, si esta etiología, esa bronquiectasia, podría ser, por ejemplo, por un síndrome congénito como el Cartagener, podemos encontrar el examen físico o lo relacionado a ositos inverso. Entonces, en la exploración física a nivel de tórax y pulmones puede estar normal en los primeros estadios o cuando no hay una exacerbación, o también pueden encontrarse roncantes o sibilantes, recordando que esta es una afectación de vías respiratorias. Y puede haber también una pérdida de peso al no haber un mal control. Al no haber un buen control de las bronquiectasias, sobre todo de las exacerbaciones, esto va a generar un deterioro de la calidad de vida. El diagnóstico. El diagnóstico de las bronquiectasias va a requerir tanto de síntomas como de características radiológicas. En una radiografía de tórax solo se pueden encontrar signos indirectos de bronquiectasias. Donde se da el diagnóstico imagenológico de bronquiectasias es mediante la tomografía, como vimos en las imágenes anteriores. Acá tenemos dos imágenes donde muestran, por ejemplo, esta es una imagen, una radiografía de tórax posterior anterior, donde podemos visualizar el signo de riel, vemos estas dos líneas perpendiculares, que es un signo indirecto de bronquiectasia.
bronquiectasis o signo también del doble carril. En este caso vemos centrales y en esta radiografía de tórax, también posterior anterior, vemos estas imágenes saculares quísticas que podrían también ser un signo indirecto de bronquiectasis. Sin olvidar que tiene que haber una historia, una anamnesis previa para poder dar las exacerbación. ¿A qué se define la exacerbación? Como sabemos, la bronquiectasis es una enfermedad pulmonar crónica y eso es cuando no está controlada se exacerba. Esta exacerbación se va a definir como un deterioro en 3 o más de los siguientes síntomas, que dura al menos 48 horas, 2 días, acompañado de un cambio en el tratamiento de la bronquiectasia y excluyendo alguna otra posible causa. Puede ser tos, aumento del volumen o consistencia del esputo, cambio de la coloración del esputo, si antes era mucoide, que es clara, transparente, ahora es mucopurulenta, amarillo verdoso, asociada a disnea, fatiga, malestar o hemoptisis. Teniendo en cuenta que unas bronquiectasias pueden estar exacerbadas no solo por un agente bacteriano, puede ser tanto por viral o bacteriano. Pero de estos, lo que usualmente hace infección bronquial van a ser los siguientes microorganismos, que son el Haemophilus influenzae, el Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Entonces, el tratamiento antibiótico va a ser de acuerdo al patógeno aislado. Y recordar la importancia de, ante un paciente con una exacerbación de bronquiectasias, es importante solicitar el cultivo de esputo más antibiograma, que esto nos va a poder indicar el antibiótico adecuado y así evitar resistencia antibiótica, ya que, como sabemos, estos pacientes van a tener infecciones repetitivas crónicas, que es importante aislar el germen para poder también diferenciar si estamos ante una colonización o una infección bronquial crónica. El tratamiento de las bronquiectasias se va a basar principalmente en los principios de prevención o supresión de la infección bronquial aguda y crónica, mejora de la limpieza mucociliar y la reducción del impacto de la enfermedad pulmonar estructural. En el caso, por ejemplo, de inflamatorias, en algunos casos se puede usar lo que son como tratamiento antibiótico inmunodulador, como el caso de los macrólidos en una duración larga, para evitar como profilaxis para infecciones recurrentes. En el caso de también dar terapia antibiótica, y en este caso hay 3 indicaciones principales para el uso de antibióticos en pacientes con bronquiectasis. En el caso del manejo de las exacerbaciones, como terapia de mantenimiento y erradicación de nuevos agentes infecciosos adquiridos. Por eso la importancia de solicitar un cultivo de esputo. Va a haber también a nivel para evitar el impacto de la enfermedad pulmonar estructural, lo que es la terapia respiratoria o también terapia para ayudar con el drenaje de esta, ya que la bronquiectasia va a caracterizarse por una hipersecreción de moco. Entonces hay, por ejemplo, terapias de drenaje posturales donde nos va a permitir ayudar al paciente en la expectoración de estas secreciones. Y también el tratamiento mucolítico, que mediante los diferentes fármacos, pero el que se ha visto asociado a mejoría o es lo que es el uso de la promexina. Entonces, para los organismos comunes asociados a una exacerbación aguda de bronquiectasis,
Acá está la sugerencia de estos diferentes agentes antimicrobianos. Si estamos ante un caso de un Streptococcus pneumoniae, podemos usar lo que es amoxicilina por 14 días. Acá en la tabla se describe las dosis. Si estamos ante un Haemophilus influenzae, también lo que podemos brindar. Y en el caso de Pseudomonas aeruginosa, dar lo que es ciprofloxacino por 14 días. Como conclusión, tenemos que las bronquiectasias va a ser una enfermedad pulmonar crónica. Va a estar asociada a varias patologías. Por eso es importante una buena anamnesis. Entonces, ante un paciente que presentaría esta sintomatología de tos crónica con expectoración, sea mucopurulenta o mucoide, y ver si, por ejemplo, tiene antecedentes de enfermedad de Sjögren o artritis reumatoide, muy probable que esto sea debido a bronquiectasis, o pacientes con antecedentes de tuberculosis, muy probable que sea por bronquiectasis. Esta se va a manifestar clínicamente como tos, expectoración mucosa y infecciones recurrentes. Y el tratamiento de la bronquiectasia tiene como objetivo reducir las exacerbaciones, reducir los síntomas y por ende mejorar la calidad de vida del paciente. Para mayor información acerca del manejo y el diagnóstico de las bronquiectasias, existen estas guías. Tenemos de la Sociedad Torácica Británica y de la Sociedad Europea, que son de acceso gratuito para mayor información acerca del tema de desarrollar las bronquiectasias. Gracias.